Arranca por la derecha, el podcast del fútbol mundial, el que te deja con ganas de pisarla y encarar. El podcast para los que saben, con información, diversión y curiosidades de las 32 selecciones que formarán parte de Qatar 2022. IDF Producciones presenta Intérpretes del Mundial. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Intérpretes del Mundial. Seguimos viviendo la pasión, la fiebre mundialista de la próxima Copa del Mundo Qatar 2022, contando los días, contando las horas, por supuesto. Y ahora pues seguimos metiendo de lleno en el grupo C. Vamos a hablar sobre Arabia Saudita, una de las selecciones que también ha estado presente en las últimas Copas del Mundo, que siempre es animadora en la Confederación de Asia. Es sexta clasificación la que ha logrado la selección de Arabia Saudita, pero para poder hablar de esta selección árabe, hoy tenemos también casa llena, incluida con debut, porque hoy está con nosotros uno de nuestros productores ejecutivos, el ingeniero Roberto Valle. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estamos? Hola Pablo, muy bien, contento de formar parte de este proyecto y esta noche hablar de Arabia Saudita. Es un placer que os comparta su conocimiento, ingeniero, de sus 54 mundiales que ya lleva bajo su historial. Pero bien, también está con nosotros el dueño del sentimiento, el abogado y notario Raúl Soriano. ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo estamos, Pablo, ingeniero? Pues un gusto para mí estar nuevamente acá, en esta ocasión a hablar de una selección pues que hemos visto en varios mundiales, no la hemos visto dar el paso, pero pues ya estaremos hablando de eso. Sexto mundial para Arabia Saudita, segundo consecutivo, lo decíamos, Raúl, ingeniero. En 1994 marca probablemente su mejor actuación cuando clasifica sorpresivamente a octavos de final en ese mundial de Estados Unidos. En el 98 se queda en primera fase. Luego en Corea y Japón también queda eliminado en primera fase, pero con el dato de esa derrota 8-0 con Alemania, una derrota donde recuerdo todo El Salvador estaba pendiente y con ganas de que Alemania metiera otros 2 goles y que por fin terminar esa racha negativa de ser la selección salvadoreña la más goleada en un mundial. Y bueno, hasta en el 2018 vuelve a ganar, en Rusia 2018 pasado volvió a ganar, volvió a sumar 3 puntos en una Copa del Mundo Arabia Saudita al ganarle a Egipto 2-1 en ese grupo A, donde jugó también el juego inaugural con los rusos, un gran partido de muchos goles, ese primer encuentro allá en Rusia. Pero bien, hablando del historial de esta selección, Raúl, en cortito, para vos, ¿cuál es el momento más memorable de la selección árabe en Copa del Mundo, de los halcones verdes? Bueno, obviamente pues el momento más alto de la selección de Arabia Saudí en una Copa del Mundo fue lo de 1994 en Estados Unidos, donde logró pues avanzar a octavos de final. Sí, recordemos pues, y hay también que decir que era un mundial con menos selecciones, que clasificaban también terceros lugares, pero pues Arabia clasificó segundo por una diferencia de goles parecida a la de Bélgica, pero con más goles anotados, es decir, 4 anotados y 3 recibidos. Pues empezó perdiendo con Holanda el primer partido, y luego en el segundo pues logra conseguir esa victoria frente a Marruecos 2-1, que pues básicamente fue la que le dio, digamos, el pase, y luego en la última fecha derrota 1-0 a Bélgica, lo que consolida pues una clasificación histórica a octavos de final, donde termina siendo pues eliminado por Suecia. Pero esa es sin duda la actuación más memorable de ellos en una Copa del Mundo. Ya casi 30 años de esa actuación en Estados Unidos. Definitivamente que a pesar
de que Arabia Saudita a los mundiales a los que ha clasificado lo ha hecho de manera solvente en su confederación y es una de las principales ganadoras en Asia. No ha tenido definitivamente mayor trascendencia en la Copa del Mundo. Pero bien, ingeniero, ¿sabe cómo llega Arabia Saudita a este Qatar 2022? Llegó ganando las dos fases de clasificación que disputó, el primero quedándose con el grupo con 20 puntos de 24 puntos disputados, ganándole a Uzbekistán, por ejemplo, a Palestina, a Singapur, a Yemen, y ya en la última fase eliminatoria se queda con un grupo donde incluso estaba Japón, Australia, Omán y China. Se queda con el grupo y Vietnam, 23 puntos de 30 posibles, 7 victorias, 2 empates, 1 derrota, 12 goles a favor y solamente 6 en contra. Es decir, con mucha solvencia ganó este grupo. Y pues acá la pregunta, ingeniero, de cara a lo que se viene, ¿es Arabia Saudita el verdadero gigante de Asia, Inge? Uy, demasiado fuerte, creo que uno de los grandes no. Está así en el top 3. Yo pondría Japón, Corea y después vendría Arabia. Pero aquí en esta eliminatoria le ganó el grupo No, a claro, Japón. le ganó a Japón, le Por un sacó punto, pues, pero un punto de ventaja. Pero llamarlo grande todavía hace falta llegar a las alturas que tiene Japón, Corea, exportando jugadores a otras ligas. Si bien no es una selección fácil en su confederación, ha ganado copas asiáticas, ha participado también en confederaciones, inclusive siendo subcampeón, pero hay que ponerlo en donde ellos estuvieron, que fue a mediados de los 80 hasta principios de los años 2000, en donde fueron una selección bastante destacada. Pero eso los hace llegar hasta ahí, a estar en el top de selecciones asiáticas, pero no como un gigante. con jugadores actualmente, bueno, atrás quedaron grandes jugadores históricos que todos recordamos, por ejemplo, el portero Mohamed Al-Dayer, que era constantemente goleado en los certámenes mundialistas, pero que al final termina con 172, 178 juegos en total como seleccionado ya retirado. Pero bueno, actualmente Inge, sin duda es tema de debate si está a la altura de Corea o de Japón, pero actualmente pues con quienes cuenta la selección de Arabia Saudita como sus principales figuras está el jugador, por ejemplo, Yasser Al-Sharani, 30 años, lateral izquierdo, figura del Al-Ittihad, pilar en la defensa y probablemente capitán de esta selección. Salem Al-Dawsari, también ya rozando los 30 años, extremo por izquierda, del equipo base también del Al-Ittihad, y en el ataque pues está Feiras Al-Buraikin, de 22 años, delantero. Son quizás los tres jugadores fundamentales, las piezas claves para que el técnico Herbert Renard, el seleccionado francés, enfrente esta Copa del Mundo y trate de hacer pues un equipo competitivo en un grupo complicado. Y otros nombres también como Mohamed Al-Shalawi, Saleh Al-Sheri y Garev, jugador de 24 años que tuvo participación también en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya son los jugadores más jóvenes de este plantel. Pero ingeniero, entonces, futbolísticamente, ¿qué podemos esperar de los halcones verdes en Qatar? Yo los pondría en una línea similar a la del último mundial que tuvieron participación. No veo una victoria de parte de ellos en ninguna de los tres partidos que tienen. Sabemos, la selección argentina es muy dura. Por ahí se puede ver o podríamos augurar una victoria aplastante. Selección argentina. De igual forma,
con Polonia, tiene jugadores destacados. La falta de roce internacional que puedan tener las figuras de Arabia Saudita va a pasar mucha factura. Y qué me decir del duelo con la selección mexicana, que no creo que en esta justa mundialista Arabia Saudita vaya siquiera a pasar de ronda o siquiera hacer más de un par de goles. No, y tiene mucha historia con México, ingeniero, la selección árabe, algunas goleadas en Copa Confederaciones, 5-1 en el 99, 5-0 en el 97, pero que también hay que decir un punto importante de esta selección, no solamente la linda camiseta con la que tiene, porque para mí es una de las camisetas más lindas con las que va a jugar una selección en esta Copa del Mundo. También decir de la experiencia de su técnico, Raúl, el francés Hervé Renard, técnico desde 2019, un técnico que ha dirigido 5 equipos y 5 selecciones, 4 de la Confederación Africana. Esta es la primera experiencia ya en el continente asiático, pero que tuvo para mí un gran performance con Marruecos en el Mundial pasado. Dio muy buen fútbol, mostró muy buen fútbol Marruecos en el Mundial pasado, y ahora pues ya tiene más de 2 años al frente de los Halcones Verdes, y definitivamente que esa experiencia puede ser clave. Raúl, ¿vos qué pensás? Sí, la verdad es que sí, porque es un técnico que pues ha demostrado saber dirigir selecciones nacionales. No es no cualquiera le da la tecla a dirigir a una selección nacional. En el caso de Hervé Renard, pues ya lo vimos, pues, que manejó, digamos, a la selección dorada de Costa de Marfil en su mejor momento. La llevó hasta ganar una Copa Africana cuando había un dominio de las selecciones, pues, de la parte norte de África, ¿no? de la África blanca, de la África musulmana. Pues él rompió esa hegemonía, y luego con Marruecos pues tuvo un muy aceptable Copa del Mundo, jugaba muy bien la selección de Marruecos en ese Rusia 2018, y pues a partir de esa participación Arabia Saudí se fija en él, y logra pues completar un ciclo mundialista, porque como mencionabas, desde el 2019 está al frente de dicha selección. Ha logrado pues estar básicamente en todo el ciclo eliminatorio, a diferencia quizás de otros procesos. Por ejemplo, en el pasado, cuando Juan Antonio Pizzi llegó bastante avanzada ya la eliminatoria, prácticamente ya estaba clasificado. Sí. Entonces esa experiencia pues le va a servir de mucho a la selección de Arabia Saudita, además de la experiencia de ya haber dirigido previamente Copas del Mundo, de haber estado en todo el ciclo con la selección. Vamos a ver si a Renard no le pasa como a Pizzi, que después de perder con Rusia en el Mundial pasado ya se hablaba de que querían echar a Pizzi después de esa derrota en el partido inaugural. Vamos a ver si Arabia Saudita no pierde de forma holgada contra Argentina, no se hable de que estén queriendo despedir al técnico. Ojalá que le den pues la oportunidad. No es fácil, el grupo no es fácil, lo decíamos, y vamos a repasar los partidos, Raúl, ingeniero, si les parece. Abre el equipo de los Halcones Verdes contra Argentina en el Lusail Stadium, el estadio donde se va a llevar a cabo la final de la Copa del Mundo. 80,000 almas, totalmente lleno ese partido el 22 de noviembre a las 4 de la mañana. Partidazo sensacional. Ya me estoy viendo con un cafecito, un pancito dulce, un cachito, una dona, para poder disfrutar de ese partidazo a las 4 de la mañana. Luego el 26 contra Polonia a las 7 de la mañana. Y el último partido cierran contra México el 30 de noviembre a la 1 de la tarde. Hay que madrugar para ver a esta Arabia Saudita, ingeniero Raúl.
Yo espero que ustedes pues se levanten temprano, que se acuesten temprano también un día antes y que no anden trasnochando y que se levanten a ver esta selección de Arabia Saudita. Pero bueno, el ingeniero ya nos dijo que ni siquiera lo ve metiendo algún gol. Es así, ingeniero. Cartel de liquidado ya para Arabia Saudita. Están liquidados. A lo sumo uno de los goles. Pero Como uno de los goles, pero lo veo difícil. ¿A quién? ¿Pero a quién le va a meter? No, pero ¿a quién le va a meter? ¿A quién le puede meter gol? Sí. Quizás a Polonia y a México. Pero veo difícil. Tiene actualmente 4 juegos seguidos sin ganar y sin anotar gol. No Esa ve. es la realidad. Yo le pregunto ahora a Raúl. Es el primer mundial en el mundo árabe. ¿No ha visualizado un escenario donde, siendo el primer mundial en el mundo árabe, veas a Arabia Saudita haciendo lombrada y eliminando a Polonia y a México? No, definitivamente no. Veo, un sueño guajiro. Sí, veo escasa esa posibilidad. Yo pienso que, abonado a todo lo que se ha dicho, el detalle con la selección de Arabia, nosotros vemos la lista de sus jugadores, pues todos son jugadores de la liga local. Esto es una cuestión hasta cultural, ¿no? Porque pues es un país próspero, muchos de ellos juegan por diversión, no tienen necesidad de buscar jugar afuera y por esa razón quizás no logra dar el paso. Le alcanza para las eliminatorias, pero en la fase final no, y pues en este grupo mucho más. Quizás en el grupo de Rusia sí tenía por ahí rivales con los que podía hacer algo más, pero sí este grupo lo veo bastante complicado. Bueno, definitivamente complicada el panorama para Arabia Saudita. Los halcones verdes, llamados así pues por la crianza que tienen un poco, por la crianza que tienen ya de criar aves a rapaces, ya que es una práctica muy común en los países de Medio Oriente y sobre todo en la cultura saudí. Pero bien, yo creo que los tres le damos cartel liquidado a Arabia Saudita. Al menos yo de esta selección ya llené el álbum. Ya llené por lo menos a Arabia Saudita todas las tarjetitas. ¿Usted ya llenó a Arabia Saudita, ingeniero? Ya, con los fue la 4 primera, parejas de gemelos. Parejas de gemelos. Le salían siempre. Le salían siempre, pero los dejé ahí pegados. Y ya podemos dar por cerrado esa página del álbum. Excelente, y podemos dar por cerrado también este episodio. Esto fue Arabia Saudita. Gracias, ingeniero Raúl. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos, cuídense. Saludos.